Sean bienvenidos, estimados estudiantes. Este video tutorial será de introducción a la construcción de un RSL, una revisión sistemática de la literatura. Vamos a abordar cómo realizar una búsqueda mediante un stream. Un stream es una cadena de términos o de palabras claves, que es la estrategia más usada en este tipo de artículos de revisión sistemática de la literatura. Vamos a usar la base de datos Web of Science. Recuerden que el video anterior explicaba el uso de la búsqueda básica en las tres bases de datos más importantes, que son Scopus, Web of Science y Google Scholar. Hoy vamos a centrarnos aquí en esta base de datos para realizar una búsqueda de información mediante un stream, que será la base para la construcción de un RSL, o sea, una revisión sistemática de la literatura. Lo primero que vamos a hacer es recordar lo que era una búsqueda básica. Recuerden que se tiene unos términos o unas palabras claves. En este caso yo tengo aquí tres palabras claves, simplemente las copio y las pego. Ustedes pueden digitar, si es el caso, digitar palabra por palabra y utilizar conectores AND o OR para las búsquedas. Recuerden siempre como método de refinar la búsqueda, usar topic. El topic él va a buscar en el título, en el resumen y en las palabras claves. También recuerden que cuando yo a un término lo coloco entre comillas o entre aspas, le estoy indicando a la base de datos que me busque esa palabra completa o esa frase completa. Aquí tengo el término Project Management, son dos palabras. Si las coloco entre aspas, yo le estoy indicando que la búsqueda la realice con esa frase completa. Si la dejo sin aspas, como están las otras dos, pues él va a buscar cada palabra por separado. Entonces vamos a realizar la primera búsqueda, a ver cuántos resultados nos arroja. Nos arroja un número de 256.000 artículos. Como les decía, ustedes pueden ir refinando esa búsqueda. Yo voy a colocar entre comillas los dos términos siguientes, Free Software y Open Source, para que ustedes evidencien que él va a refinar aún más esa búsqueda. Ya redujo a 123 artículos. Entonces ahora, para ustedes realizar una búsqueda mediante stream, ustedes lo que van a hacer es, siempre sus búsquedas iniciales ustedes van a seleccionar la parte de búsqueda avanzada. Aquí la estoy señalando con la manito. Siempre en esta pantalla inicial, donde ustedes colocan sus términos a buscar, en este caso yo voy a limpiar para hacer una búsqueda nueva. Y para hacer una búsqueda mediante un string, ustedes van a ir a la opción que dice Query Builder. Query Builder, que es la segunda, donde tengo la manito. Ustedes van a ingresar allí y él les va a mostrar una serie de opciones. Si ustedes bajan un poco, él les va a indicar varias opciones. Aquí yo las voy a marcar en azul.
que son todas estas opciones. TS igual a topic, TI igual a título, AB igual es el resumen. Entonces, la estrategia de búsqueda mediante un string se centrará en TS, que es topic. O sea, siempre les he aconsejado que es una de las mejores formas de búsqueda. Recuerden que topic, o sea, va a ser una búsqueda en título, en resumen y en palabras claves. Es una buena estrategia, es muy usada. Generalmente la mayoría de artículos de revisiones sistemáticas lo realizan así. Y yo aquí tengo un ejemplo. Bueno, tengo el mismo ejemplo de los términos anteriores de cómo lo haríamos siguiendo esta estrategia que nos presenta aquí. Entonces, ustedes lo que van a hacer es colocar los términos entre paréntesis. Entonces, como ven este ejemplo, yo voy a usar TS igual, o sea, le estoy indicando que va a realizar la búsqueda en título, resumen y palabras claves. ¿De qué términos? Project Management, Free Software y Open Source. Y los coloco entre paréntesis. Y realizo la búsqueda. $256, que es el mismo número. Es el mismo número que encontré anteriormente en la búsqueda avanzada normal, como les decía. Entonces ustedes vuelven a búsqueda avanzada. Recuerden entrar a la siguiente opción, que es Query Builder. Y allí es donde van a colocar su cadena de string. Voy a limpiar. Recuerden que la cadena de string, o sea, la estrategia de construcción de una cadena de string, o sea, ustedes deben realizar una búsqueda de literatura previa. No necesario, o sea, desde el inicio no se realiza una revisión sistemática de la literatura, no, ustedes simplemente, inicialmente en su investigación deben realizar una revisión analítica de la información, de la literatura. Ustedes allí van a encontrar artículos importantes. Recuerden que siempre busquen los artículos más citados, que pueden ser los artículos más relevantes. Y a partir de allí, de la lectura de esos primeros artículos, ustedes van a empezar a extraer palabras claves. Con todas esas palabras claves, ustedes van a construir su string. Pueden apoyarse en alguna inteligencia artificial para realizar combinación. Recuerden que un string es una cadena de términos, que es una combinación donde ustedes tienen que ir probando. Esto es más de prueba y error. Van probando esas cadenas de términos, jugando con los conectores, con los AND, con los OR, términos entre comillas, términos que no estén entre comillas, y así van refinando su búsqueda y refinando ese string. Pueden haber muchas estrategias, pueden ustedes consultar diferentes artículos, diferentes portales de internet donde les enseñen alguna estrategia, pero básicamente es esa, es una prueba y error, es ir jugando con el orden, con la combinación de estos términos. Pueden apoyarse en alguna inteligencia artificial donde van a obtener
varias cadenas y pueden ir probando cada una de estas aquí en el buscador de Web of Science. Yo aquí les traigo un ejemplo de una cadena de string que yo usé para la construcción de un artículo. Esta es una cadena de string sobre software libre o open source referente a project management, a gerenciamiento de proyectos. Esta cadena obviamente aquí tiene algunas modificaciones, pero básicamente lo que yo les decía es el juego entre los conectores. La agrupación también hay una estrategia, ustedes van agrupando términos, o sea, agrupan una serie de términos, luego con un conector otra serie, por ejemplo, yo aquí dejé aparte los tres términos que para mí son más importantes, que son Project Management, Free Software y Open Source. Los agrupé o sea, un grupo pequeño y después los fui conectando a otro grupo más grande de otros términos. Pinbook, Prince2, Microsoft Project, sí, Project Libre. Y finalmente utilicé otro término, Project Program. Esta estrategia, digámoslo así, ustedes ven, no tiene comillas, no tiene nada, entonces vamos a hacer una primera prueba, una primera búsqueda, a ver cuántos términos nos arroja. Aquí nos arrojó un resultado de 386 artículos. Para un RCL, para una revisión sistemática de la literatura, este es un buen término de artículos. Esto depende de la investigación, depende del criterio del investigador y del tema. Por ejemplo, este es un tema que es poco investigado. No hay resultados, no hay tantos artículos que se centren, digamos, en este juego de palabras claves, de gerenciamiento de proyectos mediante software libre o el uso de software libre en gerenciamiento de proyectos. Son campos que son poco estudiados. De pronto ustedes van a encontrar otros campos o otras áreas de estudio que hay mucha investigación, que hay mucho material, mucha literatura sobre el tema. Y es ahí donde ya ustedes deben decidir qué criterio usar, si van a qué número de artículos puede ser el indicado para ese tema. Para mí, en este caso, 386 artículos es un buen número de artículos para realizar una revisión sistemática de la literatura. Igualmente, esta búsqueda ustedes pueden irla refinando. Dan clic sobre los términos que estaban, él les va a abrir nuevamente su cadena de string de términos donde ustedes pueden ir modificando esa búsqueda. Por ejemplo, lo que les decía, yo puedo refinar colocando comillas en los términos que yo quiero que lo que busque específicamente esa frase compuesta. No que busque cada palabra por separado, sino que la busque completa esa frase. Entonces yo voy a colocar entre comillas Project Management
free software y open source. Y nuevamente voy a buscar. Recuerden que tenía 386 artículos y aquí mire, solo colocando esos términos entre comillas, ya él me redujo a 158 artículos. Entonces, si ustedes están en una área o están buscando un tema que tiene una amplia literatura y les va a arrojar resultados, o sea, si ustedes tienen una cadena de string ya definida, con buenos términos, una buena combinación, y ven que obtienen una cantidad de artículos muy extensa, no sé, 2000 artículos, 3000 artículos. Ese, obviamente, el criterio lo definen ustedes. El criterio lo define también con la ayuda de su orientador, del profesor orientador o del líder de la investigación, dependiendo del tema que ustedes estén investigando. Pero, o sea, recuerden que estos artículos, los artículos que ustedes obtengan, ustedes van a tener que revisarlos uno a uno, leer estos artículos, revisar por lo menos la revisión inicial va a costar de leer el resumen. Para ustedes seleccionar, ustedes van a obtener en el RCL, ustedes van a obtener un número determinado de artículos, por ejemplo 300 artículos. De esos 300 artículos, la primera revisión, el primer filtro que ustedes van a hacer es la lectura de los resúmenes, leer título y resumen, y así van a hacer ustedes su primera selección. Entonces, para hacer un buen RCL y para lo que nos compete en este curso, que es un curso inicial de producción científica e intelectual, con que ustedes obtengan un número entre 150 y 300 artículos es un buen número para usted realizar una revisión sistemática de la literatura. Entonces, ustedes pueden ir refinando esos términos, jugando con los conectores, con las comillas, frases entre comillas o sin comillas. Por ejemplo, podríamos colocar entre comillas esta otra frase, Project Program, y mirar qué resultado tendríamos. Mire, solamente el colocar esa frase final entre comillas me redujo solamente a 4 artículos. Obviamente, 4 artículos para realizar una revisión sistemática de la literatura es un término demasiado pequeño. Entonces ustedes pueden seguir jugando con esos términos. Otra estrategia muy clave es utilizar palabras con un asterisco. Por ejemplo, yo tengo este ejemplo de la palabra skill. Y yo le voy a indicar a Web of Science que me busque esa palabra. La voy a colocar aquí. La voy a colocar como OR. La palabra skill. Pero el asterisco, este asterisco que tiene aquí la palabra skill, me va a indicar que me busque palabras que inicien con ese término, skill. Es decir, o sea, una palabra, yo le estoy indicando que es una palabra incompleta, que él me va a realizar
la búsqueda de palabras que contengan inicialmente estas letras. Es decir, yo puedo utilizar esa misma estrategia, por ejemplo, con program. Yo puedo reducir esta palabra, solamente program, le coloco un asterisco, o sea, le estoy indicando que busque palabras que inicien con estas letras. Program, entonces es program, programable, ¿sí? Voy a quitar estas comillas. Entonces le voy a indicar que me busque estos términos así incompletos. El asterisco le está diciendo a la base de datos que esa palabra está incompleta, que busque palabras que inicien con esa primera parte con esas primeras letras, por decir. Vamos a mirar qué resultado nos arroja. Y mire solamente al hacer esos pequeños cambios, miren la cantidad de artículos que obtuve. De solamente tener 4 artículos pasé a tener 761.000 artículos. Es decir, que mediante el uso de ese asterisco, yo le amplío la gama de búsqueda a Web of Science. Lo que quiero que ustedes evidencien es que hay, en la forma de búsqueda, de refinamiento, hay varias estrategias. Primero es los conectores, AND y OR. Solamente usan esos dos conectores, AND y OR. La segunda estrategia es la agrupación de términos entre paréntesis. Por ejemplo, aquí yo tengo agrupados 3 términos, que es un grupito pequeño. También es una estrategia, ir haciendo agrupaciones. Tercero, el uso de comillas, o sea, que usen comillas en unas o en otras sin comillas. Y también usen palabras incompletas, por decirlo así, que es cuando se usan los asteriscos, que es una pequeña parte de esa palabra. Cuando ustedes tienen términos muy parecidos que inician con la misma, tienen esa misma parte desde la palabra inicial, ustedes pueden usar esa estrategia para ampliar esa búsqueda. Ahora, vamos a volver, voy a limpiar aquí, vamos a volver a mi string original que yo usé para la construcción de mi RSL. Y ahora voy a definir algo muy importante, es definir un rango de tiempo. Web of Science les proporciona, digamos, como las 3 grandes opciones, que es todos los años, los últimos 5 años, o este custom, que es donde ustedes definen un periodo más amplio. Pueden ser 10 años, pueden ser 15 años, no sé. Eso ya lo definen ustedes en su metodología del artículo, que esa es su estrategia, ¿no? La metodología define eso. Cómo ustedes realizaron esa búsqueda, cómo definieron el stream y qué periodo de tiempo usaron. Entonces, yo aquí puedo definir, por ejemplo, un periodo de 10 años. Yo puedo decir que sea desde el año 2015, por ejemplo, que sea el mes de junio o que sea el mes de enero, mes de enero,
y el día 1. Hasta el año, digamos que yo voy a hacer mi búsqueda hasta el 2025, no me interesan los 2 últimos años, pero solamente hasta el mes de junio, hasta el 30 de junio. Digamos que ese es mi periodo que yo voy a definir. Obviamente, como les digo, ya es decisión de cada investigador qué periodo va a usar. Digamos que yo voy a usar este periodo de tiempo y le doy buscar. Él me va a arrojar un número total de 210 artículos. Entonces, como ustedes pueden ver, ese es un buen número para realizar una revisión sistemática de la literatura. Tengo un resultado de 210 artículos mediante una cadena de string probada donde fue refinada, donde se hicieron varias pruebas para llegar a este resultado final y en un periodo de tiempo de 10 años. Ustedes van a revisar los resultados y la estrategia siguiente de una revisión sistemática de la literatura es la revisión de todos estos artículos, que es revisión de título, revisión de resumen de palabras claves, o bueno, resumen más que todo, título y resumen. Y ahí hacer ustedes su primera clasificación de artículos, que son los artículos que se ajusten estrictamente a su problema de investigación o a sus objetivos de investigación. Y es ahí donde ustedes van a definir el número final de artículos que van a usar para su revisión sistemática de la literatura. Por ejemplo, de esos 210, ustedes pueden clasificar solamente 100 artículos. Y ese va a ser digamos, la parte, un artículo se define en una introducción, en una metodología y en un análisis de resultados. Al ustedes clasificar esos artículos ya en su etapa de análisis y resultados, lo harán bajo esos artículos seleccionados, por ejemplo, que sean 100. Y es allí donde ustedes van a construir su investigación sobre ya esos 100 artículos finales. Una revisión sistemática de la literatura pues tiene estrategias, se puede realizar un análisis bibliométrico, hay muchas estrategias para ustedes revisar esa información de acuerdo al problema de investigación y a los objetivos propuestos, ¿no? Siempre debe seguir esa estrategia desde su problema de investigación y sus objetivos. Así ustedes realizarán el análisis de resultados, el análisis de esa clasificación de artículos, que es precisamente la revisión sistemática de la literatura. Es usted definir cómo van a revisar esa información, ya esa información obtenida, clasificada. Bueno, estimados estudiantes, con esto terminamos. Espero que sea de gran ayuda para su construcción inicial de una revisión sistemática de la literatura.